Hola chicos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Jan, Randy, Adrián, Jorge, Renzo, Nadia, Ariana, Gohan, John, Leonardo, Javier, Joseph, Fiorella, Eric, Jan y Arton. Ayrton, ¿no? Y Cielo. ¿Qué tal chicos? Bueno, vamos a continuar con en lo que nos habíamos quedado. ¿Ya? Vamos a intentar terminar rápidamente la teoría y después tal vez ver algunos ejercicios. ¿Ok? Entonces, el día lunes habíamos hablado de, bueno, los conceptos básicos de cómo nosotros calculamos la complejidad de un algoritmo, ¿no? Habíamos visto la notación O, que siempre va a intentar tomar el peor caso, ¿no? Vamos a intentar siempre ver el- la peor situación, el, el escenario en el que nuestros algoritmos demoran más, ¿no? Bueno, aparte de la notación O, también habíamos visto que existe la notación omega grande, la notación teta grande, ¿no? O big teta o big omega, ¿no? Que en este caso es en el peor de en el mejor de los casos, cuando nuestro algoritmo toma el mejor camino posible y el big teta es cuando toma el camino promedio, ¿no? Y bueno, ahí también habíamos hablado un poco sobre la importancia de medir la eficiencia de un algoritmo, ¿no? Bueno, entonces chicos, esto va a ser esto siempre tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Cada vez que nosotros hagamos cualquier estructura de datos, am, bueno, plan- planteamos cualquier modelo dentro de este curso, vamos a ponernos a pensar también cuánto tiempo demora y cuántos recursos consume nuestros algoritmos, ¿no? Ok, entonces el siguiente tema que tenemos que ver hoy día es, bueno, generalización de tipos, ¿no? Que es un concepto que ya un poquito de C avanzado, ¿no? Para eso vamos a ver bueno, primero algunos conceptos, ¿no? ¿Qué vendría a ser la programación genérica? Nos dice, consiste en elaborar algoritmos en los que uno o más tipos de datos son especificados posteriormente, ¿no? Entonces aquí vamos a poner eh, en claro esto, ¿no? Los tipos de datos son especificados posteriormente, ¿no? Dice, ventaja, en la mayoría de los casos permite disminuir la cantidad de código e incrementará la reusabilidad de los algoritmos y tipos de datos abstractos. Eh, eh, es una característica presente en los principales lenguajes de programación tipados. ¿Ya? Bueno, vamos a ver qué consiste esto, ¿no? En C++ implementa la programación genérica con los templates, plantillas en español, los cuales se aplican a funciones y tipos abstractos de datos definidos por el usuario. Los templates son usados en tiempo de compilación para construir familia de funciones, clases, estructuras, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver en qué consiste estos templates. Eh, consi- Consideremos el siguiente ejemplo, las siguientes funciones, ¿no? Imaginamos que nosotros queremos sumar dos números, ¿no? Y como nosotros tenemos tipos int, tipos float y tipos double, nosotros podríamos generar tres funciones, ¿no? Suma int, que recibe dos enteros y retorna un entero. Suma float, que recibe dos float y retorna un float. Y suma double, que recibe dos double y retorna un double, ¿no? Entonces,
Si nosotros ejecutamos acá dentro de nuestro main esta función, eh, pasándole como argumento dos números double, vamos a ver que, primero, la primera función va a intentar hacer un catch, ¿no? O sea, va a intentar hacer una conversión y bueno, va a truncar estos dos números y los va a utilizar como si fuesen enteros, ¿no? Entonces, tanto x e y sí pueden entrar a la primera función, pero van a ser truncados, ¿no? Bueno, se va a realizar la suma y vamos a llegar a 30. En el tipo float también van a ser truncados, solamente que como float sí admite decimales, no se va a apreciar esa disminución, ¿no? Entonces, imprimimos float y luego imprimimos double, ¿no? Si nos damos cuenta, estamos utilizando tres funciones que hacen exactamente lo mismo, solamente que eh, se diferencian en su tipo de dato, ¿no? Imaginemos que queremos hacer lo mismo, ya no, ya queremos simplificar un poco nuestra tarea y solamente queremos utilizar ahora una sola función, ¿no? Una función de la forma más genérica. En este caso vamos a escoger el tipo de datos más genérico de los tres, ¿no? El tipo de dato más genérico entre un double, un float y un entero vendría a ser un double, ¿no? Entonces yo voy a tener acá double, suma, AB, y me va a retornar la suma de ambos, ¿no? Al momento de imprimir el resultado, es donde yo voy a intentar que se imprima en formato de un número entero, ¿no? El porcentaje de en, en C formatea este resultado como si fuese un entero, el porcentaje F formatea como un float y el porcentaje LF formatea como un double, ¿no? Dice long float, ¿no? En este caso, bueno, intentamos ejecutar lo mismo y vemos que cuando intentó sumar como entero, bueno, como cuando intentó imprimir el resultado como entero, simplemente salió cero, ¿no? Se truncó completamente todo el número. Y bueno, float y double sí resultó de la manera correcta, ¿no? Bueno, podemos ya ver acá un pequeño problema, ¿no? Utilizar el formato genérico, en este caso double, no siempre va a, no siempre nos va a dar un resultado coherente, ¿no? Nosotros, si quisiéramos utilizarlo como si fuese entero, podríamos tener problemas al momento de formatear, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros solucionamos este problema? Vamos a solucionarlo utilizando templates o utilizando generación, perdón, generalización, ¿no? Volvamos a esta primera diapositiva donde yo les comenté que lo importante acá es que son algoritmos en los que uno o más tipos son especificados posteriormente. Entonces, veamos cómo hacemos esa especificación posterior. Lo que vamos a hacer acá es crear un tipo artificial de dato, ¿no? Vamos a colocar la palabra reservada template, ¿no? Y entre comillas inglesas o entre mayor menor vamos a poner type 9, ¿no? Bueno, esto es un nombre de un tipo, nos dice, y se va a llamar T, ¿no? Entonces, este T puede asumir cualquier nombre de un tipo de datos, ¿no? Puede asumir char, puede asumir double, puede asumir float, int, cualquier tipo de datos, bueno, cualquier tipo de datos básico, ¿no? Sea, llámese char, llámese double, float, int, etcétera, ¿no? Y luego yo digo que tengo la función suma que devuelve este tipo de datos, ¿no?
recibe estos tipos de datos también y realiza una suma de estos dos datos, ¿no? Fíjense que la definición de mi función suma es exactamente igual o sigue el mismo padrón de lo que seguía las funciones suma cuando utilizamos un tipo de datos que nosotros ya conocíamos, ¿no? Simplemente acá devolvía el mismo tipo de datos y entraban los mismos tipos de datos, ¿no? Entonces, la definición es la misma, solamente que en vez de utilizar el tipo de dato propiamente dicho, utiliza este, este comodín, ¿no? Esta, podríamos llamarlo eh, constante T, ¿no? Bueno, aunque en sí es un comodín, ¿no? Este comodín T, ¿ok? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a utilizar esto? Vamos a definir el tipo de dato cuando nosotros llamemos o invoquemos a la función, ¿no? En este caso, en el main, nosotros igual, ¿no? Declaramos tanto x, tanto y de tipo double, ¿no? X igual a 10.5 e y igual a 20.75. Al momento de invocar a la función, le decimos eh, qué tipo va a asumir t, ¿no? Si yo le pongo entre mayor menor int, entonces va a asumir que t vale un int, ¿no? O sea, esta función suma está devolviendo un int y está recibiendo dos int, ¿no? Entonces, si acá le pongo int, tanto x y el resultado se va a comportar como un int. Si le pongo float, tanto x y el resultado se van a comportar como si fuese un float. Y si pongo double, de la misma forma, ¿no? X y t se van a comportar como float, ¿no? Incluso no solamente puedo poner int float double, ¿no? Puedo poner cualquier cosa que sea de tipo typename, ¿no? Puedo poner char, puedo poner short, puedo poner long, etcétera, ¿no? Dependiendo de cómo yo quisiera interpretar la función suma, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que con estos templates, con estos generalizadores, nosotros podemos utilizar códigos más pequeños, ¿no? Podemos hacer códigos más genéricos que más adelante recién decidamos nosotros qué tipo de datos quisiéramos que estos utilicen, ¿no? Entonces, veamos un poco la sintaxis. Los templates se definen anteponiendo la siguiente declaración, ¿no? Vamos a poner template type name t o template class t, ¿no? Cuando ponemos type name, nosotros vamos a utilizar un tipo de dato genérico, ¿no? Y cuando ponemos class, vamos a utilizar una clase genérica, ¿no? Si nosotros queremos que algo funcione para cualquier cosa que sea un objeto, ponemos class. Y si queremos que funcione para cualquier cosa que sea un tipo de dato básico, ¿no? Entero, char, float, double, vamos a poner tname, ¿no? Entonces, a continuación, vamos a ver algunas declaraciones de funciones, clases o estructuras, ¿no? Bueno, ya habíamos visto el ejemplo para sumar, ¿no? Que utilizamos un template tapename y ya tenemos una función suma genérica que funciona para cualquier, bueno, para cualquier tipo de dato, ¿no? Y que la podemos utilizar de, de esta forma. Vamos a ver acá algo bueno, algo que se puede utilizar dentro de clases también, ¿no? Fíjense que acá lo que nosotros estamos haciendo es crear la clase cuadrado, ¿no? Acá tenemos la clase C cuadrado, bueno, estamos anteponiendo también que T va a ser un nombre de un tipo y le estamos diciendo que su atributo
el lado es de tipo T, ¿no? Fíjense que acá estamos generalizando que el lado de nuestro cuadrado puede ser un entero, puede ser un short, puede ser un double, un float, etcétera, ¿no? Luego tenemos un constructor, ¿no? Que recibe un lado, que también es de este tipo T, y bueno, nuestro destructor y una función área, ¿no? Que devuelve también un, un valor de tipo T, ¿no? Entonces, esta es la parte de las cabeceras, la parte de la definición de nuestra clase, y esta sería la parte de la implementación, ¿no? Entonces, en cada una de las implementaciones, nosotros estamos colocando como antecesor que vamos a utilizar template, un type name T, ¿no? En este caso, un cuadrado de tipo T va a recibir un T de lado y va a asignar, ¿no? Dis.lado igual a lado. Bueno, el destructor en este caso está vacío y el área va a devolver una variable de tipo t que va a ser igual al lado multiplicado por el lado, ¿no? Entonces, ya que nosotros implementamos nuestros tipos en tiempo de ejecución, bueno, claro, cuando nosotros estamos ejecutando nuestras clases, nuestras funciones, eh, es necesario que cuando nosotros utilicemos templates, todo el código, incluyendo la implementación, lo coloquemos dentro del mismo archivo .h, ¿no? Entonces, una de las limitaciones de template. Ahora, chicos, ¿me escuchan? ¿Se escucha mejor? Ya, creo que el conector de mi audífono se ha malogrado. Voy a tener que pegar al gato que lo estaba mordiendo en la mañana. Ya. Entonces, chicos, les comentaba, cuando nosotros colocamos templates, es recomendable poner toda la codificación dentro del archivo .h. Esto es porque en tiempo de compilación nosotros vamos a definir cuál es el tipo que se va a asumir en el TinyMT, ¿no? Entonces, una de las limitaciones, uno de los problemas que tienen estos templates es que ya hacen que nuestro código no podamos dividirlo de .h y .cpp, ¿no? Bueno, entonces ya vamos a colocar todo el código, tanto la implementación como las cabeceras, en un solo, archivo, ¿no? En este caso en el .h, ¿ok? Ya. Entonces, esto sería, chicos, lo referente a templates. Lógicamente, más adelante vamos a ver más ejemplos, ¿no? Como por ejemplo, cómo utilizamos estos templates con el class en lugar del typename, ¿no? La verdad, en sí es lo mismo. Lo único que hace es eh, reemplazar ya no un tipo de datos, sino un objeto, ¿no?
una clase en sí. ¿Ok? Bueno, eso sería lo referente a templates. Entonces vamos rápidamente a pasar al siguiente tema. Bueno, chicos, antes de pasar a lo siguiente, hasta acá, templates, ¿todo bien? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Parece fácil, ¿no? No hay mucho, parece que no hay mucho problema. Dime, Gohan. Ya, ¿habías escuchado algo de especialización con plantillas, que era con templates? Ya. No sé a qué te refieres, especialización. Mm, Cuando veamos lo de clases, va a tener un poquito más de sentido, ¿no? Imagina, así más o menos te voy spoileando un poco, ¿no? Imagina que tú quieras hacer un algoritmo de ordenación de un arreglo, ¿no? Imagina que tú quieras, eh, no sé, ordenar un arreglo de mayor a menor, ¿no? Pero en ese arreglo tú quieres guardar objetos, ¿no? Tú quieres guardar de repente personas, puedes guardar de repente automóviles, puedes guardar de repente, no sé, artículos, etcétera, ¿no? Tú tienes varias clases, ¿no? Entonces, digamos, las personas se ordenan am, por, por edad, ¿ya? Los artículos de repente se ordenan por precio, ¿no? Los automóviles de repente se ordenan por tamaño, ¿ok? Entonces, tú tendrías que hacer un algoritmo de ordenamiento para personas, para automóviles, para artículos, ¿no? El uso de templates puede hacer que tú abstraigas todo eso dentro de un template, ¿no? Simplemente que tu ordenamiento acepte cualquier tipo de objetos que implementen algún tipo de operación de comparación, ¿no? Para que tú puedas comparar cuál es mayor, cuál es menor, cuál es igual, ¿no? Entonces, más o menos más adelante, cuando hagamos ordenación, cuando hagamos estructuras de datos, nosotros ya no vamos a trabajar con una lista o un arreglo o una función que ordene enteros, que ordene chars, que ordene clases, ¿no? Sino vamos a trabajar con funciones genéricas que se puedan adecuar a cualquier tipo de dato, ¿no? Y para eso vamos a utilizar los templates, ¿no? Ahora, me dice Rolando, ¿cómo se realiza el conteo? Ahora sí no te entendí. ¿A qué te refieres con el conteo? ¿Contar qué? Sí. El template lo que nos está haciendo es abstraer un concepto, cualquier tipo de dato, ¿no? Que, bueno, por lo general el tipo de dato tiene que ser igual. Ahora, mm, conteo, no te estoy entendiendo muy bien, Rolando. No sé si puedes tal vez explicarte un poquito mejor. A ver, tal vez con un ejemplo, como la asignación. Eh, Ten en cuenta, mira, ten en cuenta que cada vez que nosotros invocamos a una función que utiliza un template, nosotros estamos definiendo qué cosa, qué tipo de datos va a ser utilizado, ¿no? Entonces, si yo hago acá un int, automáticamente todo lo que dentro del cuerpo de mi función está en t, bueno, tiene como tipo de dato t, va a volverse un int, ¿no? Entonces, si es que yo adentro, por ejemplo, asigno un double a algo que es de tipo t,
y yo acá he definido al momento de llamar que st va a ser entero, va a hacer bueno, se va a truncar el dato, ¿no? Lo que era un double va a volverse entero. Ahora, si en el tiempo de compilación yo estoy diciendo que st se vuelve un double, no va a haber problema con la asignación, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender nuestros templates como generalizaciones o abstracciones de funciones que pueden trabajar con cualquier tipo de datos, ¿no? Con un tipo de dato genérico en este caso. Ya, no sé si ahora se entiende un poquito mejor. Tal vez con los ejemplos que vamos a ver más adelante, ahí vamos a ver, por ejemplo, algunos casos en los que se entienda mejor, ¿ok? Bueno, vamos pasando rápido al siguiente tema, que la verdad es un tema que ya habíamos visto en el curso de programados, ¿no? Vamos a ver rápidamente lo que son archivos, ¿ya? Ah, archivos de acceso aleatorio y archivos de acceso secuencial. Esto, chicos, ya lo habíamos visto en la última parte de Programa 2, ¿no es cierto? Entonces vamos a intentar pasarlo rápido, ¿ya? Vamos a intentar pasarlo rápido y vamos a intentar simplemente poner énfasis en los conceptos principales, ¿ya? Vamos a ver por acá. Primero, al finalizar la sesión, el estudiante implementará aplicaciones con datos persistentes utilizando archivos de manera eficiente, ¿no? Entonces, cosas a tomar en cuenta. Eh, Almacenar datos en variables o en arreglos es temporal, ¿no? Una vez que termina nuestro programa, los datos automáticamente desaparecen, ¿no? Entonces, al terminar nuestro programa, los datos almacenados se pierden. Para conservar datos permanentemente, se utilizan archivos, ¿no? Los archivos almacenan en dispositivos de almacenamiento, bueno, se almacenan en dispositivos de almacenamiento secundario, especialmente en discos duros, ¿no? Cuando se trabaja con archivos, se utiliza buffers, almacenes temporales de datos en memoria, ¿ya? A ver, por acá, empecemos por acá algunos conceptos interesantes. ¿Qué cosa ustedes entienden por un buffer? A ver, ¿qué entienden ustedes por un buffer? Y como ya estamos hablando de programación avanzada, ¿por qué ustedes creen que se utiliza buffer para tratar archivos? A ver, chicos, ¿alguien? ¿Qué es un buffer? ¿Nada? Ya. Justamente lo que dice Gohan. Es un espacio de memoria temporal, ¿no? Es como bueno, es un espacio de memoria temporal que sirve como recurso de acceso rápido. ¿Por qué se utiliza buffers cuando nosotros trabajamos con archivos? Acá, chicos, ya hay que estar, a partir de este curso, ya hay que estar pensando cómo es que trabaja nuestra memoria, bueno, nuestro computador internamente, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos un microprocesador que por lo general trabaja a velocidades altísimas, 3.4 GHz, 2.8 GHz, cosas así, ¿no? Incluso tenemos más de un core dentro de nuestras computadoras. O sea, la velocidad de procesamiento de nuestros datos es alta, ¿no? Por otro lado, tenemos nuestra memoria RAM. Bueno, tenemos memoria caché, que también son tipos de buffer, pero también tenemos memoria RAM, que son memorias que por lo general trabajan a velocidades también altas, ¿no? Pueden llegar a los 330 y 360 Hz, cosas así, ¿no? Velocidades bien altas, aunque comparados con el microprocesador son mucho más lentas, ¿no? Y más abajo, si hablamos de jerarquía de memoria, tenemos a los discos duros, ¿no? Los discos duros son discos que van a trabajar mucho, mucho, mucho más lento
que las memorias, ¿no? Entonces, fíjense chicos que hay un cuello de botella. O sea, si nosotros, por más que nosotros programemos nuestro programa lo más eficiente, si nosotros escribimos muchas veces datos en un disco duro, la velocidad de todo nuestro programa se va a limitar a qué tan rápido nuestro disco duro es capaz de escribir y leer información, ¿no? Entonces, hay un problema, ¿no? Nuestro programa se puede volver demasiado lento si nosotros realizamos muchas operaciones de lectura y de escritura en un disco duro. Por lo cual, nosotros utilizamos buffers, ¿no? Cada vez que nosotros queremos escribir un archivo, nosotros no lo escribimos directamente en en el disco duro, sino lo guardamos en un espacio de almacenamiento temporal, en una parte de la memoria temporal, ¿no? Como dice Gohan, es un espacio de memoria temporal. En vez de escribirlo en el disco duro, lo guardamos en ese buffer y de vez en vez, ¿no? Cada cierto tiempo, cuando nuestro buffer está completamente, ya está lo suficientemente lleno, ¿no? O tal vez en un momento vago de la ejecución de nuestros archivos, agarramos todo ese buffer y lo volcamos al disco duro, ¿no? O sea, agarramos todo lo que está en su buffer y en una sola operación escribimos todo ese buffer en nuestro disco duro, ¿no? Así nosotros aseguramos que nuestros programas sigan siendo lo suficientemente rápidos y no se tengan que preocupar en si es que el disco duro donde nosotros estamos guardando los datos es lento, ¿no? Es por eso que muchas veces si nosotros, cuando estamos programando, si nosotros escribimos archivos y no cerramos correctamente los archivos, ¿no? Recuerdan que hay un punto close dentro de los streams que nosotros utilizamos para los archivos, ¿no? Si nosotros no utilizamos ese punto close, muchas veces todo lo que hemos supuestamente escrito en un archivo se puede perder, ¿no? Entonces, dice, las operaciones de de salida, bueno, las diapositivas están un poquito mal. Las operaciones de salida se hacen a través del buffer y solo cuando el buffer se llena se realiza la escritura en el disco y se vacía el buffer, ¿ya? Entonces, solamente cuando o nuestro buffer está lleno o nosotros implícitamente decimos que tenemos que escribir en el disco duro, nosotros utilizamos en sí nuestro disco duro, ¿no? Entonces, beneficios. Permite alcanzar gran cantidad de información en un medio rápidamente accesible por las computadoras, evita el hecho de tener que volver a leer datos y los datos almacenados pueden ser compartidos por más de un programa, ¿no? Esos son los beneficios de utilizar archivos. Entonces, operaciones con archivos. Para operar con un archivo hay que referirse a él mediante el nombre. Y las operaciones básicas para usar un archivo son apertura, dándole nombre y otras especificaciones, escritura de datos, lectura de datos, modificación de datos y cierre, ¿no? Por lo general, chicos, ¿qué cosa es lo que pasa? Cuando nosotros abrimos un archivo, automáticamente creamos un buffer para ese archivo, ¿no? Escritura y lectura por lo general se hace sobre el buffer. Si nosotros escribimos datos, vamos a escribir en un buffer. Si nosotros leemos datos, por lo general vamos a cargar gran parte de nuestro archivo a nuestra memoria. Si es que el archivo es pequeño, inclusive se carga todo el archivo y hacemos la lectura desde el buffer, ¿no? La modificación de los datos también se hace en el buffer, ¿no? Y cuando se realiza el cierre, solo ahí todo lo que tenemos en nuestro buffer vuelve al disco duro, ¿no? Bueno, eso por lo general cuando utilizamos archivos lo suficientemente pequeños, ¿no?
utilizamos archivos grandes, bueno, puede ser que haya más intercambio entre buffer y disco duro, ¿no? Pero por lo general, casi todo se hace en un buffer, ¿no? O se entiende que todo se está realizando en un buffer, ¿no? Porque nosotros como programadores, nosotros no podemos controlar o no tenemos todo el control de cuándo un buffer va al disco duro y cuándo un pedazo el archivo que está en el disco duro llega a nuestro buffer, ¿no? Casi siempre eso lo hace automáticamente el sistema operativo, ¿ok? Entonces, ¿cómo definir un archivo en C++? En primer lugar, debemos incluir el archivo de cabecera fstream y declarar el uso de espacio de memoria SD para abreviar, ¿no? Esa librería incluye tres clases, o fstring, ifstring y fstring, ¿no? O operación de escritura y la operación de lectura y fstring, operación de lectura y escritura. Acá, chicos, fíjense el nombre de esta clase, fstring, ¿no? Recuerden que hay una librería que se llama muy similar a el fstring, que es el iostream, ¿no? Que casi siempre nosotros hacemos un include iostream, ¿no es cierto? Eh, la verdad, un stream se puede entender como un flujo, ¿ya? Y tanto los archivos como una consola, porque el IOString es para la consola, no para escribir datos y leer datos de la consola, comparten muchas características, ¿ya? Tanto el fstring como el IOString van a heredar las características de una clase en común llamada stream. Entonces, este fstring o este OFString es muy similar al cout que nosotros hacemos para escribir datos en una consola, ¿no? Y este ifstring es similar al sein que nosotros utilizamos para leer datos desde una consola. ¿Ok? Eh, las, eh, las operaciones son muy similares y por lo general podemos tratarlas de forma similar. Entonces es interesante entender particularmente el concepto de string y luego ir hacia sus particularidades, ¿no? Tanto el IOString como el FString, ¿ok? Bueno, entonces tenemos tres clases principales, el O para la escritura, el I para la lectura y el F cuando queremos hacer ambas operaciones, ¿no? Entonces, existen dos formas de abrir un archivo de cualquiera de los tres tipos, ¿no? Yo tengo un fstring archivo y acá yo le digo, ¿no? Que lo que yo voy a hacer es meter datos y mi archivo está en formato binario, ¿no? Los datos que se van a escribir son en formato binario, ¿no? Entonces yo inicializo este archivo utilizando un constructor y luego utilizo el método open, ¿no? El método open lo que va a hacer es abrir nuestro archivo, ¿no? En este caso le digo open, le paso como parámetro el nombre del archivo y le digo que lo que voy a hacer es escribir en tipo binario, ¿no? Entonces, para verificar si el archivo fue abierto correctamente, lo que yo voy a utilizar es el método isOpen, ¿no? Que me verifica si mi archivo ha sido abierto de forma correcta. Bueno, los modos de apertura que yo puedo utilizar son los siguientes, ¿no? IOSIN, que es operación de lectura, IOSOUT, operación de escritura, IOSBinary, que nos dice que el archivo es un archivo binario, IOSAT, que posiciona nuestro cursor al final del archivo, sobre todo cuando nosotros queremos
aumentar datos a un archivo que ya existe, ¿no? iOS app, que nos dice que la operación de escritura se va a realizar al final del archivo, y iOS trunc, que lo que dice que vamos a reemplazar el contenido de el archivo caso este existiera, ¿no? Bueno, según la necesidad podemos utilizar cualquiera de estos 6 modos de apertura, ¿no? Cuando nosotros cerramos un archivo.close, ya dejamos de utilizar nuestro archivo, ¿no? Y es justamente ahí es donde nosotros eliminamos nuestro buffer, ¿no? Si es que existe nuestro buffer, vamos a volcar todo lo que está en nuestro buffer a nuestro archivo de vuelta, ¿no? Caso si hubiésemos abierto un archivo en modo escritura, ¿no? Entonces, archivos de acceso aleatorio. Archivos binarios, también conocidos como archivos binarios, ¿no? Permiten acceder a cualquier parte del fichero en cualquier momento, como si fuese un vector en memoria. Las operaciones de lectura y escritura pueden hacerse en cualquier punto del archivo, ¿no? Entonces es más parecido a escribir datos o leer datos de un vector, ¿no? Entonces, escritura de datos. Para escribir se usa el método OStringWrite, eh, que manda una constante de un arreglo a chars y un tamaño de string, ¿no? Un string size. Ese va a ser un puntero a un arreglo de al menos n bytes, ¿no? Recuerden que el tamaño de un char es un byte, entonces acá yo tengo un arreglo con n bytes, y n vendría a ser el stream size, vendría a ser el número de bytes que nosotros vamos a escribir, ¿no? Es importante destacar que se debe hacer casting asterisco en caso que el dato se desea, que se desea escribir sea de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá un long número y un arreglo de un determinado tamaño, un arreglo de enteros, y para conseguir escribir en un archivo aleatorio, yo tengo que hacerle un catch a char asterisco, ¿no? Tengo que convertir en un flujo de bytes, ¿no? En un flujo bueno, de datos de 8 bits, ¿no? Un flujo de chars. Entonces aquí convierto el número y le digo que el tamaño que voy a escribir es el tamaño de un long, y aquí convierto el arreglo, y aquí le digo que el tamaño de datos que voy a escribir es el número de enteros multiplicado por el tamaño de este arreglo, ¿no? Entonces, la lectura se hace de manera similar, ¿no? Lectura de datos. Para leer datos, lo que yo voy a hacer es utilizar la función read, ¿no? Que recibe igual un char asterisco s, un lugar donde va a recibir los datos, y un string size, ¿no? El número de datos que yo voy a leer. Entonces, S es un puntero a un arreglo de por lo menos n bytes, y n es el número de bytes que se va a leer, ¿no? Estas diapositivas, bueno, voy a hablar con el coordinador, la verdad las diapositivas están un poquito mal, lamentablemente, ¿ya? Bueno, es importante destacar que se debe hacer casting a char asterisco en caso que el dato que se desea leer sea de otro tipo, ¿no? Entonces, la verdad, la operación de lectura es bien parecida, ¿no? Tenemos el size long y tenemos el dato que queremos, en este caso, leer, ¿no? Algunas operaciones complementarias son el BAT, que retorna verdadero en caso un error de lectura y escritura. File, igual que el anterior, pero además en este caso es en caso de un error de formato. EOF,
que es verdadero cuando el cursor se encuentra al final del archivo, good, que es verdadero cuando todos los anteriores retornan falso, o sea, bueno, cuando todo pasó bien, ¿no? Tel G y tel P retornan la posición del cursor actual, eh, y get y escritura put respectivamente. SecG y SecP permite ubicar los cursores de lectura y escritura en la posición indicada, ¿no? Y con algunas consideraciones. Bueno, es posible guardar datos de distintos, es posible guardar datos de distintos tipos, ¿no? Como por ejemplo en el ejemplo anterior yo puedo guardar longs y puedo guardar un arreglo de un determinado tamaño, bueno, un arreglo de enteros de un determinado tamaño en un mismo archivo, ¿no? Bueno, en el caso que se guarden archivos distintos, se recomienda hacerlo en un orden determinado previamente establecido para que la lectura sea también de forma correcta, ¿no? Y bueno, es recomendable utilizar registros para simplificar el proceso de lectura y escritura, ¿ok? Archivos de acceso secuencial. Chicos, sobre esto de archivos, les voy a pasar, bueno, sobre este de archivos y sobre el siguiente tema que es strings, les voy a pasar un libro que lo explica de manera muy detallada y didáctica también, ¿ya? Lamentablemente estas diapositivas las voy a devolver al coordinador porque algunas tienen algunos, bueno, me estoy dando cuenta que algunas tienen algunos errores bien, que bueno, que pueden hacer que ustedes confundan algunos conceptos. Bueno, archivos de texto. Vamos a verlo también rápidamente. Esperemos que no haya muchos problemas acá. Bueno, la información solo se puede leer y escribir empezando desde el principio del archivo, ¿no? Fíjense que hay una gran diferencia. En los archivos de acceso aleatorio, yo puedo leer en cualquier parte de mi archivo, ¿no? Cualquier lugar de mi archivo yo me ubico y hago una lectura o una escritura. En lo que es texto, yo tengo que ver todo eso como algo que yo solamente puedo leer desde un inicio hasta el fin, ¿no? Una cosa exclusivamente secuencial, ¿no? Bueno, los archivos de texto son más sencillos de manejar, ya que requieren menos funciones, además que son más rápidos, ¿ya? Más rápidas de entender, ¿ya? Porque en la vida real, la verdad, no necesariamente son más rápidas porque tienes que buscar en qué parte del archivo está la información, ¿no? Son útiles cuando se requiere almacenar cierta información a medida que se recibe y no, y no, y no se interesa en analizarla en el momento. Entonces, la lectura y escritura de archivos de texto es justamente igual que el SEO y el SEIN, ¿no? Para escribir y leer archivos se utiliza la misma sintaxis de los objetos SEIN y SEOUT, ¿no? Justamente porque estos eh, eh, pertenecen a la misma familia de objetos, ¿no? Tienen el mismo padre en común. En este caso, ¿cómo utilizamos archivos de texto? Yo voy a tener un OFStream archivo, ¿no? Este es el nombre de mi variable. Le paso el nombre de mi variable, por lo general un punto .txt. Y la, para hacer la escritura, en este caso, yo simplemente le voy a enviar datos como si los estaría enviando a la consola, ¿no? Como en un SEO, con, con las comillas inglesas, ¿no? Mayor, mayor,
hola mundo mayor en L. Y para la lectura utilizo el ifstream, igual le paso el nombre del archivo, y la lectura también la hago con las comillas iglesia y con las comillas inglesas, ¿no? El, mayor, ¿no? Archivo mayor, y bueno, lo puedo guardar en un número en este caso, ¿no? Entonces, formato de archivos de texto. Existen muchos formatos de archivos de texto. Entre los más simples está el XML, el HTML, el CSV, el TSV, entre otros, ¿no? El CSV, o archivo separado por comas, ¿no? Es un formato muy utilizado y tiene por lo general la siguiente forma, ¿no? Bueno, justamente su propio nombre lo indica, ¿no? CSV, archivos separados por comas, ¿no? Cada dato es separado por una coma, ¿no? Cabecera 1, coma, cabecera 2, coma, cabecera 3, y tengo dato 1, 1, dato 1, 2, dato 1, 3, ¿no? Son archivos que están separados. Bueno, los datos están separados por comas. ¿Ok? Bueno, esto es lo referente a archivos, chicos. Como les comento, les voy a compartir información adicional sobre esto definitivamente, porque lamentablemente estas diapositivas las voy a conversar con el coordinador, porque la verdad hay muchos problemas que estas tienen. Vamos a pasar rápidamente a lo que es cadenas, y ojalá que nos dé un poquito de tiempo. Y ahí da para explicarles algo sobre el libro que les voy a recomendar para ver esta parte. ¿Qué tenemos acá? Cadenas. Bueno, cadenas, registros, punteros, referencias a objetos e instancias. Vamos a ver qué cosas son las cadenas en estilo C, que hay cadenas en estilo C++, registros o estructuras. Bueno, registros y estructuras también lo vimos en, en el curso de programación 1. Objetos, referencias, instancias, algo que también vimos en programación 2, ¿no? Como ustedes pueden ver, esta semana la verdad es casi todo repaso, ¿no? De los que ya habíamos visto antes. Bueno, vamos a ver rápidamente. ¿Qué cosa es una cadena? Una cadena no es más que el tipo de dato compuesto más común que nosotros utilizamos, ¿no? Una cadena lo que nos permite es almacenar un texto dentro de una variable, ¿no? Una cadena, por lo general, son objetos inmutables, o sea que no se pueden modificar, ¿no? Bueno, tienen la modificación de estos objetos por lo general es costosa, ¿no? Por lo cual muchas veces en vez de modificar un objeto, lo que se hace es crear un nuevo objeto, ¿no? Casi todos los lenguajes de programación van a admitir cadenas inmutables, ¿no? O mutables solamente hasta cierto aspecto. Y esto es justamente porque las cadenas se almacenan como arreglos de caracteres, ¿no? A ver, voy a abrir una pizarra para ejemplificar mejor esto, ¿no? Entonces, nosotros chicos sabemos que nuestra memoria RAM es algo parecido a esto, ¿no? Un conjunto de celdas de memoria, ¿no es cierto? Donde cada celda tiene una dirección, ¿no?
Cada celda tiene una dirección. Y una cosa así, ¿no? Y tiene un contenido, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que cuando nosotros corremos un determinado programa, ¿no? Y nosotros definimos una determinada variable, dependiendo del tipo de variable, nuestro sistema operativo nos va a asignar un pedazo de memoria, ¿no? Si yo, por ejemplo, defino un entero ocupa 4 bytes, entonces yo voy a coger estos primeros 4 bytes, ¿no es cierto? Y acá yo voy a guardar un entero, ¿no? Por ejemplo, entero a igual a 10, ¿no? A igual a 10, ¿cierto? Entonces aquí en estos 4 bytes yo voy a guardar el 10, ¿no? Cuando yo defino un char por lo general ocupa 8 bits, ¿no? O sea, un solo bit, ¿no es cierto? Bueno, por lo menos cuando está en formato ASCII, ocupa un solo bit, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, digo char letra igual a B, esta B se va a almacenar solamente acá, ¿no es cierto? Y nuestro sistema operativo, nuestro programa va a reservar memoria dependiendo de cuando nosotros la estamos solicitando, ¿no? Entonces, ¿cómo yo almaceno un texto completo? Por ejemplo, un nombre, digamos Juan Pérez, ¿no? Entonces, cuando yo hago Juan Pérez, yo voy a tener que crear un arreglo y poner una cosa así, ¿no? En un espacio J, en un espacio U, en un espacio A, en otro espacio N, tal vez un espacio, ¿no? Juan P, digamos nomás, ¿ya? Para que veamos que esto termina. Entonces, cuando yo creo este, es, esta palabra, digamos, digamos una cosa así, ¿no? String, nombre igual a Juan P. ¿Qué cosa es lo que pasa? Yo voy a crear en sí un arreglo, de la misma forma como yo creo arreglos de enteros, de doubles, yo voy a crear un arreglo para almacenar este Juan P, ¿no? Para cada uno de las letras, yo necesito un espacio de memoria, ¿no? J, U, A, N, el espacio y P. Yo voy a tener un espacio extra para guardar el fin de cadena, ¿ya? El contraslash 0, ¿ya? Que es el que me va a decir, hasta acá termina la cadena, ¿no? Más adelante yo puedo declarar otra variable, ¿no? Por ejemplo, yo puedo generar con 12, por ejemplo, digamos, entero b igual a 12. Y fíjense que físicamente en la memoria RAM, yo ya no puedo acrecentar más letras a este string, ¿no? Porque yo ya tengo otros datos almacenados en celdas de memoria siguientes, ¿no? Celdas de memoria continuas, ¿no? Es por eso que la mayoría de lenguajes de programación, sus cadenas son de sola lectura, ¿no? ¿Qué pasa cuando en la vida real yo modifico este nombre? Le digo, la variable nombre ya no quiero que sea Juan P, yo quiero que sea ahora Juan Pérez, ¿no?
como estos 4 caracteres adicionales, yo no los puedo colocar acá porque ya no tengo suficiente espacio, ¿qué va a hacer el compilador? El compilador va a buscar otro espacio de memoria, ¿no? Otro espacio de memoria en otro lugar, lo suficientemente grande para guardar ahora estos 1, 2, 3, 4, estos 10 caracteres, ¿no? Entonces, estos chicos tienen que tener en cuenta, físicamente, los strings, por lo general, son, o las cadenas, son variables de solo lectura. ¿Por qué se dice que solo lectura? Que cuando tú haces una modificación, tú en sí no estás modificando la variable en sí, o sea, el espacio de memoria en sí, sino estás creando un nuevo espacio de memoria para poder almacenar esa nueva cadena, ¿no? Entonces, el costo de hacer esto es alto. ¿Por qué es alto? Porque yo tengo que copiar todo este pedazo de memoria a otro sitio y luego aumentarle más tiempo, más caracteres, ¿no? O incluso ni siquiera eso. Yo tengo que uh, descartar toda esta palabra, ¿no? Y crear otra palabra en otro lugar, ¿no? Entonces, chicos, es por eso que hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hacemos concatenaciones utilizando un lenguaje de programación. Estas operaciones son bien lentas porque paran destruyendo y construyendo nuevas cadenas, ¿no? Si nosotros queremos utilizar concatenaciones cuando nosotros programamos, lo más recomendable es utilizar buffer strings, ¿no? La mayoría de lenguajes de programación tienen otro tipo de, de objetos llamados buffer strings, ¿no? Que son cadenas que sí pueden ser eh, redimensionadas, ¿no? Que, bueno, trabajan en otro tipo de estructura de datos, ¿ok? Entonces, como yo ya les comenté, en este curso estamos haciendo programación avanzada. Ese tipo de cosas tenemos que tener en mente, ¿no? Inclusive, chicos, cuando, bueno, si es que ustedes más adelante van a postular a empresas de software de alto, bueno, de alta exigencia, como por ejemplo Google, Microsoft, Facebook, y bueno, Amazon o alguna empresa que haga software de verdad, preguntas como esta entran en su, en su entrevista, ¿no? ¿Cómo tú harías para concatenar un montón de string en un algoritmo, ¿no? Si tú dices simplemente utilizo concatenación de cadenas, te van a decir, ah, ok, no nos llames, nosotros te llamaremos, ¿no? eh, solamente que ustedes entiendan cómo es que trabajan estos conceptos, los diferencia de un programador bueno a un programador amateur, ¿no? Un programador amateur nunca se va a preocupar cómo es que la información está trabajando dentro de la memoria RAM y qué operación es más rápida y más adecuada para resolver un determinado problema, ¿no? Entonces, las cadenas, nuevamente, son en la gran mayoría de lenguajes, llámese Java, llámese Python, llámese C Sharp, en la gran mayoría del lenguaje, las cadenas son inmutables. Solo en C y en C++ son particularmente mutables, ni siquiera son completamente mutables, son particularmente mutables, ¿ya? Y existen otros objetos más especializados para justamente tratar
cadenas mutables, ¿no? Cuando tú tengas que modificar a cada rato el contenido de una cadena, ¿no? Por lo general se llaman buffer strings o buffer strings se llaman por lo general. Bueno, por lo menos en Java se llaman así. En C también creo que hay uno que se llama buffer string. Creo que también se llama buffer string en C. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta, chicos, eso. Entonces, vamos a ver cómo definimos cadenas. Nos dice, el lenguaje C se representa por medio de arreglos de tipo char, los cuales se deben declarar de la siguiente forma. Char asterisco, que en sí es un puntero de tipo char. Char 100, este es un arreglo estático que tiene 100 posiciones, ¿no? De tipo char. O const char asterisco, que en sí es un puntero constante de tipo char, ¿no? En C vamos a, por lo general, encontrar cadenas, bueno, vamos a definir cadenas utilizando cualquiera de estos tres, ¿ya? Algunas consideraciones. Dada una cadena de longitud n, ¿no? Cadena estilo C, se necesitan por lo menos n más 1 espacios de tipo char para almacenar dicha cadena, dado que se utiliza el espacio adicional para el terminador de cadena, ¿no? Justamente como yo les digo acá, yo voy a necesitar todos los espacios para guardar el nombre Juan Pérez y un espacio adicional para apuntar al final de la cadena, ¿no? ¿Ya? Bueno, en el caso de utilizar char asterisco, es decir, un puntero a un char para representar cadenas, no debemos olvidar reservar y liberar memoria de forma responsable, ¿no? Recuerden que cada vez que utilizamos un puntero en memoria dinámica, nosotros somos los responsables de crear el espacio y liberar el espacio, ¿no? Y el uso de char paréntesis 1, 2, 3, es importante también considerar el uso de operaciones de manera seguras para no escribir más allá de los límites del arreglo, ¿no? Entonces, si nosotros utilizamos acá, por ejemplo, para guardar este Juan Pérez, si nosotros utilizamos un char 11, ¿no? Nombre, y decimos que va a ser igual a Juan Pérez, a Juan P, hay que tener cuidado que solamente tenemos aquí 11 espacios, ¿no? O sea, como máximo es esta cadena puede crecer hasta una longitud de 10, ¿no? Si crece a una longitud mayor, puede ser que nosotros estemos modificando contenido que pertenece a otras variables, ¿no? Lo complicado acá, chicos, es que en algunos casos, solo en algunos casos, el C++ nos va a botar algún error cuando nosotros queramos irnos más allá de los límites de la, de la memoria. Solo en algunos casos nos dice error de violación de segmento, ¿no? Tú no puedes escribir en esta dirección. Cuando nos bota esos errores, todavía es interesante, ¿no? Porque tú puedes decir, ah, ya, seguramente estoy utilizando mal algún arreglo y me estoy saliendo de sus límites. El principal problema es cuando no te bota error. Y hay casos en los que el compilador no consigue detectar esos problemas, ¿no? Imaginen que yo he hecho esto y yo he colocado acá nombre igual a, no sé, a Pérez Díaz, digamos, ¿no? Pues fíjense que esta cadena tiene de lejos
más de 11 caracteres, ¿no? Entonces, si es que este es el límite de mi cadena, alguna parte de esta cadena se va a intentar escribir acá, ¿no? Y fíjense que estos espacios de memoria pueden estar siendo utilizados por otras variables, ¿no? Tú vas a sobreescribir el contenido de otras variables que inclusive pueden ser de otros tipos sin darte cuenta, ¿no? El compilador tampoco se va a dar cuenta y cuando tú esperabas tener un 12 en esta variable b, es posible que se haya escrito se haya sobrescrito para algo como esto, ¿no? La verdad, cualquier cosa completamente impredecible. Y cuando tú estás corriendo tu programa, es probable que tú nunca te des cuenta por qué no calcula, por qué no sale el resultado correcto, ¿no? Entonces, este tipo de problemas, chicos, es bien difícil de depurar. Es bien difícil que nosotros consigamos darnos cuenta y puede ser altamente frustrante, ¿no? Es por eso que nuevamente yo les comento. Hay que intentar entender las cadenas como estructuras no mutables, de preferencia, y si es que utilizamos algo que es mutable, hay que utilizarlo con mucho cuidado, ¿no? Hay que estar consciente que todo lo que estamos haciendo tiene que ser coherente con la estructura que estamos utilizando para no salirnos de los límites, ¿no? ¿Ok? Entonces, operaciones, algunas operaciones interesantes que podemos hacer con las cadenas. Si nosotros incluimos la cabecera string.h, nosotros tenemos algunas operaciones interesantes, ¿no? strlen, que obtiene la longitud de la cadena, string cpi, que hace una copia de la cadena, ¿no? Justamente hacemos copia de la cadena, es como agarrar la memoria y copiarla a otro lado, ¿no? Hacer una copia no es tan sencillo como en tipos normales, ¿no? Porque no estás copiando un solo espacio, sino estás copiando por lo general muchos espacios, ¿no? Por lo cual existen operaciones como el string copy y el string ncopy, que solamente copia una parte de la cadena o un número en particular de caracteres. Concatenar, que concatena dos cadenas, o sea, junta dos cadenas, ¿no? Nuevamente, tengan en cuenta que esta operación es costosa porque por lo general crea nuevos espacios de memoria, ¿no? String ncat, que bueno, es parecido al string ncopy, solamente concatena pedazos de la cadena. String comp, que sirve para comparar cadenas, ¿no? Para comparar si una cadena es mayor que otra cadena, ¿no? Desde el punto de vista alfanumérico. El string ncomp, que es parecido al anterior. El string char, strchar, que lo que hace es buscar un carácter dentro de una determinada cadena, ¿no? Hay muchas más, chicos, y yo les recomiendo también darle una mirada a la biblioteca string.h en línea, porque toda su vida ustedes van a trabajar con cadenas, ¿no? Procesamiento de datos es casi siempre procesar cadenas, ¿no? La forma más sencilla que nosotros tenemos para recibir información casi siempre es en forma de cadena, ¿no? Nos mandan datos en CSV, nos mandan datos en Excel, nos mandan datos en Word. Todo al final son cadenas, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que hacer es procesar cadenas, ¿no? Extraer números, extraer nombres, luego esos números, convertirlos a float, convertirlos a int, convertirlos a double para poder operar con ellos. Wow. Casi toda nuestra vida nosotros vamos a operar con cadenas, ¿no? Entonces,
la gran mayoría de operaciones de la biblioteca string.h nos va a servir de mucho, ¿no? Estas que están acá son muy pocas, ¿no? Son las más usadas, pero definitivamente hay muchas más que nos pueden servir más adelante para hacer procesos mucho más interesantes, mucho más sencillos, ¿no? Entonces, veamos por acá. str. Las cadenas de lenguaje C++ se presentan por medio de objetos de tipo S, std string, ¿no? Necesitamos un include string y son de este tipo, ¿no? Cadena 1 string, cadena 2 string, que son como objetos. Acá tiene un constructor y se le envía el contenido, ¿no? O también se le puede asignar directamente con el símbolo igual, ¿no? Y esas cadenas se pueden enviar a un CEO de esta forma, ¿no? Operaciones de la biblioteca string de C++ está el punto size, ¿no? Ahora fíjense que la cadena es un objeto, entonces por ser objeto tiene algunos métodos, ¿no? Tiene el método size que te devuelve la longitud de la cadena. Para copiar, tú puedes hacer directamente S igual a D, ¿no? Tengan en cuenta que esta copia internamente igual está trabajando con, con espacios de memoria grandes, ¿no? Concatenar, esta concatenación también es una operación costosa, ¿ya? Bueno, se concatena utilizando el más o el más igual, ¿no? Esto hace que nosotros tratemos cadenas casi de la misma forma como nosotros tratamos tipos normales, ¿no? Solamente que, como les digo, tienen que tener en cuenta que tienen las mismas desventajas, la misma complejidad que las cadenas eh, nativas del C, ¿no? Para comparar, utilizamos el doble igual y para buscar utilizamos el fit, ¿no? Estas operaciones son análogas a las que hemos visto en el string.h y nuevamente, ¿no? Hay muchas más y es recomendable darle una buena chequeada, ¿ok? Entonces, eso chicos sería cadenas. Lo que viene ahora es un pequeño repaso a lo que ya tenemos nosotros, a lo que ya habíamos visto. En este caso viene lo que es registros. Aquí tenemos, bueno, un registro no es más que un tipo de dato que nosotros estamos definiendo. Un registro es la forma más sencilla de definir un TDA, que es un tipo abstracto de datos, en el cual nosotros podemos asociar a un solo tipo más de una información, ¿no? Como por ejemplo, acá yo tengo el registro alumno, que se va a crear de esta forma, struct alumno, y este alumno está formado por tres cosas, ¿no? Edad, tipo, que es un carácter, y promedio, ¿no? Debe ser el promedio que tiene el alumno en todas sus materias, ¿no? Entonces, para utilizar un registro se utiliza de la siguiente forma, ¿no? Alumno A1, y para acceder a cada uno de sus atributos, utilizamos el operador punto, ¿no? A1.edad igual 50, A1.tipo igual G, A1.promedio igual 4.55, ¿no? Structs también, ya lo habíamos visto en programación 1, ¿no? Entonces, acá simplemente es un pequeño repaso para recordarnos qué cosa era un struct, ¿no? Consideraciones. ¿Cuántos bytes ocupa en total la variable de tipo alumno? En este caso, va a ocupar la suma de cada uno de sus componentes miembros, ¿no? A ver, chicos, si es que se acuerdan, ¿cuántos bytes ocupa un entero? A ver, chicos, si se acuerdan sus clases de programación 1. ¿Cuántos bytes ocupa un entero, chicos? A ver, ¿quién se acuerda? 4, 4, 4. ¿Están seguros? Se nota que no han llevado el curso conmigo. se, nota, se nota que no han llevado el curso conmigo, chicos.
Este entero depende de la arquitectura. En computadores antiguos ocupaba 4 bytes. Si no me confundo, actualmente ocupa 8, ¿no? Ocupaba 4 bytes cuando teníamos computadores de 32 bits. Luego empezó, no, esos eran los punteros. Los long ocupan 4. No, sí, los enteros ocupan 4. Me está ocurriendo con los punteros, disculpen. Ahí sí ya casi cometo un error yo. Ya, un entero sí, ocupa 4 bytes, ¿no? Un char, ¿cuánto ocupa un char? ¿Cuánto ocupa un char, chicos? Uno, ya, eso sí, todo el mundo lo sabe. ¿Y cuánto ocupa un double? Un double ocupa 8, ¿no? Ya, genial. Entonces, toda esta estructura va a ocupar 8 más 4 más 1, 13 bytes, ¿no es cierto? Entonces, todo nuestro struct va a ocupar la suma de cada uno de sus componentes, ¿no? Y bueno, estos son interesantes para guardarlos en archivos de acceso aleatorio, porque vas a tener toda la información junta, ¿no? Para poder recuperarla y leerla de forma sencilla. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos bytes ocupa en total una variable de tipo alumno? En este caso 13, ¿no? En C++, las clases y los registros solo se diferencian en el tipo de acceso por defecto en el tipo de acceso por defecto, coma. De las clases es privado y de los registros es público, ¿no? Entonces, bueno, eh, los registros son bien parecidos a las clases, solamente que tienen varias diferencias, ¿no? En registros no hay conceptos como polimorfismos, no hay conceptos como herencias y tampoco hay conceptos como niveles de acceso a los datos, ¿no? Nivel de acceso público, nivel de acceso privado, ¿no? Un registro simplemente es una agrupación de componentes miembros que van a estar físicamente juntos dentro de un espacio de la memoria, ¿no? En, en una clase, sus atributos también van a estar juntos, pero adicionalmente traen consigo toda la teoría de la programación orientada a objetos, ¿no? Como niveles de acceso, herencias y polimorfismos, ¿no? Decir que solo se diferencian en el tipo de acceso es, bueno, es hacer una simplificación demasiado, demasiado brutal de qué cosa es una clase y qué cosa es un registro, ¿no? Son cosas bien... una clase es algo parecido a un registro, pero que tiene mucha teoría computacional avanzada a su alrededor, ¿no? Entonces, esta es una simplificación demasiado, demasiado, demasiado fuerte a mi punto de vista. Eh, bueno, el uso de uno u otro depende del problema a tratar y las convenciones adoptadas por el equipo de desarrollo, ¿no? Por lo general, nosotros casi siempre vamos a preferir las clases a los registros, salvo cuando nosotros no necesitemos en sí toda la complejidad de la programación orientada a objetos, ¿no? Cuando nosotros estamos haciendo algo bien sencillo en un ambiente bien controlado, puede ser que nosotros utilicemos registros, ¿no? Pero por lo general vamos a utilizar objetos porque son más, bueno, tienen muchas más herramientas, muchas más cosas que nosotros podemos utilizar para hacer mejor nuestros programas, ¿no? Bueno,
objetos, referencias, objetos e instancias. Objetos. ¿Qué es un objeto? ¿Qué es una instancia de un objeto? Un objeto o instancia es una porción de memoria del computador que contiene un valor de tipo definido como clase y que por lo general está asociado a una variable llamada referencia, ¿no? Entonces, un objeto no es más que una instancia de una clase, ¿no? La clase es como un modelo donde nosotros definimos nuestros objetos y un objeto simplemente es una instanciación de nuestra clase, ¿no? En el lenguaje C++ se recomienda manejar objetos de manera dinámica, o sea, utilizando punteros. Entonces nosotros necesitamos crearlos con la palabra new y liberarlos con la palabra delete, ¿no? Inclusive, chicos, ustedes van a ver adelante que en otros lenguajes de programación ni siquiera existe la opción de manejar objetos en memoria estática, ¿no? Todos los objetos se manejan sí o sí en memoria dinámica. Llámese Java, llámese C Sharp, llámese Python, llámese casi todos los lenguajes que nosotros utilizamos, que no sea C++, va a utilizar por defecto objetos en memoria dinámica, ¿no? C++ es uno de los pocos lenguajes que te permite utilizar objetos en memoria estática y ni siquiera es recomendable, ¿no? Porque por lo general los objetos están hechos para crecer rápidamente, para tener longitudes variables, bueno, para manejar memoria adicional de alguna forma, ¿no? Bueno, es generalmente considerado una mala práctica utilizar objetos estáticos de tipo clase definida por el usuario, ¿no? En otras palabras, esto no aplica a clases que forman parte de las bibliotecas del propio lenguaje, como por ejemplo stdstream o stdvector, ¿no? Aunque, bueno, algunos teóricos recomiendan inclusive, bueno, por lo menos los vectores, también utilizarlos de forma dinámica, ¿no? Porque, bueno, es una forma más efectiva de utilizar la memoria, ¿no? Y bueno, eso sería toda la parte teórica, chicos. Lamentablemente hemos pasado casi todas las dos clases viendo la parte teórica, pero bueno, lo bueno es que esta parte bien, es bien, solamente es repaso, así que la parte práctica tampoco es tan complicada. Para terminar esto, chicos, la verdad, estas diapositivas me han dado mucho que desear. Voy a conversar con el coordinador y le voy a decir que las diapositivas están ligeramente malas. Les voy a pasar este libro, ¿ya? Y vamos a darle una chequeada rápida a este libro y también se los voy a pasar. Este libro, chicos, es el que se utiliza actualmente en universidades de Estados Unidos para dictar cursos como este, ¿ya? Lógicamente está en inglés, pero explica estos conceptos que estamos viendo de una manera didáctica y muy clara, ¿no? Yo les recomiendo para esta primera parte, bueno, les voy a pasar este libro, lógicamente. Denle una leída para profundizar lo que hemos visto, ¿ya? Acá, a ver dónde está la tabla de contenidos. Pam, pam, pam. Variables constantes, aritméticas, input, output. Ya. Aquí en la parte de input, output, aquí habla de todo lo referente a archivos, ¿no? Y lo habla de una manera clara y de una manera bien didáctica, haciendo el paralelo a cómo ingresas datos a un archivo
y cómo ingresas datos a una consola, ¿no? Haciendo un paralelo bien interesante. Después viene la parte de las cadenas, strings. Hay como 5 o 6 páginas dedicadas a las cadenas que también explican de forma didáctica cómo es que se crean las cadenas, cuáles son las principales operaciones para operar con las cadenas, ¿no? Entonces, como adicional a la clase de hoy, yo les recomiendo darle una leída a este capítulo, al 2.3 y al 2.5. Lo que está atrás, chicos, es lo que ustedes han hecho en cursos de programación 1 y, bueno, algo de programación 2 también, ¿no? Bueno, aunque más adelante hay if, hay for, hay un montón de cosas también interesantes, ¿no? Les voy a pasar este libro para que ustedes lo tengan como biblioteca, bueno, como biblioteca no, como bibliografía adicional, ¿no? Cosas que vamos a ver en este curso. Bueno, acá hay loops, acá hay funciones, arreglos y vectores, punteros y estructuras. Aquí también hay una parte que habla de las estructuras de datos, ¿no? Que es justamente lo último que estamos viendo. Ustedes también le pueden dar una repasada, tal vez para afianzar y conocer algunos conceptos avanzados sobre registros, ¿no? Acá también hay una parte que hace referencia al C, a las cadenas en C y en C++, ¿no? Y cuál es la diferencia entre operar con una cadena en C y en C++, ¿no? Entonces aquí también denle una chequeada. Estructuras y punteros. Acá también habla de forma profunda de lo que hemos visto, estructuras y punteros. Y en la parte de streams ya es conocimientos avanzados de lectura y escritura de archivos. ¿Ya? Aquí van a todo lo que se explica en estas diapositivas. Acá está bien detallado, bien explicado cuáles son las diferencias, cuáles son sus usos, en qué contexto es mejor usar uno, en qué contexto es mejor utilizar otro. Aquí también tienen, chicos, algo de lectura para que, bueno, todo el capítulo 8, para que ustedes eh, tengan una mejor visión de lo que es archivos, ¿no? Archivos de acceso directo y archivos de acceso aleatorio, ¿no? Incluso bueno, acá hay todo lo que ustedes pueden ver así a el respecto, ¿no? Bueno, hay algunos, como les digo, también hay algunos capítulos de cosas que ustedes ya vieron anteriormente, ¿no? Yo les recomiendo inclusive conceptos que ustedes ya han visto en cursos pasados como programación 1, programación 2, denle una chequeada y tal vez algunos conceptos queden más fuertes, ¿no? Lo que necesitamos para este curso es que ustedes programación 1 y programación 2 lo tengan en la punta de los dedos, o sea, ya estén filos en Prora 1 y Prora 2 para que no se pierdan en los conceptos que vienen, que son mucho más complejos, ¿no? Entonces, bueno, les paso esto para que den una mirada. Es como, podemos decir, el prerequisito. Creo que este librito podría ser como el prerequisito para este curso, ¿no? No hay más adelante. Creo que hay un tomo 2
de este curso, donde se hablan los conceptos que sí se van a hablar en este curso más adelante. Pero bueno, por lo menos para que lo tomen como base antes del curso, es interesante. ¿Ya? Entonces, yo le voy a pasar por WhatsApp a su delegado y su delegado se los pasa a ustedes. ¿Ya? Es un libro que particularmente yo lo recomiendo mucho, sobre todo para los cursos anteriores para hacer complementos, ¿no? Y bueno, yo ahora como estoy viendo para esta parte también, por lo menos para esta primera parte es interesante porque las diapositivas, eh, bueno, definitivamente nunca son suficientes, ¿no? Aquí están solamente las cosas bien básicas. Entonces, chicos, como habíamos quedado, los ejercicios van a hacer tarea para este fin de semana, ¿ya? Domingo, ustedes tienen que hacer la lista de ejercicios. Tenemos, chicos, 10 minutos, así que no hay mucho tiempo, pero vamos a ver por lo menos en qué consisten cada uno de los ejercicios. Bueno, cada una de las listas de ejercicios. ¿Ya? Entonces, primero tenemos ejercicios de estructuras de datos y algoritmos, ¿no? Aquí tenemos algunos algoritmos, ¿no? Ejercicio 1, ejercicio 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, que ya están escritos, ¿no? Bueno, 12 que ya están escritos. Y en base a estos algoritmos que ya están escritos, acá en el ejercicio 13.22 nos dice eh, algunas algunos ejercicios adicionales, ¿no? A ver. Voy a crear una actividad en el aula virtual, chicos, ¿ya? Va a ser mucho más fácil porque, eh, chicos, los ejercicios es obligatorio intentar hacer todos. No es obligatorio hacer todos, es por lo menos intentarlo, ¿no? Si tú ves que un ejercicio se te hace demasiado difícil, tú pones simplemente ejercicio 8, no me sale, no sé cómo plantearlo. Lo que yo quiero saber es en qué nivel están ustedes, ¿no? Yo quiero agarrar los ejercicios, le doy una chequeada y quiero saber en qué están dificultando para ver a qué ritmo también nosotros avanzamos, ¿no? ¿Ya? No es obligatorio hacer todo, pero es recomendable que todo se... Intenta hacer un análisis detallado y luego el Big O, porque cuando empiezas es complicado a veces llegar de frente al Big O. Ya intenta hacer lo detallado y después haces lo Big O. La otra semana, chicos, sí, vamos a hacer algo conmigo, pero sobre todo lo que a ustedes les parezca difícil, ¿ya? Porque la verdad, acá hay cosas bien sencillas, ¿no? Encontrar el número mayor en un arreglo de enteros. Creo que incluso en las diapositivas el curso de programación 1 está desarrollado este ejercicio, ¿no? Hay algunas cosas que son bien sencillas, que son simplemente repaso, la gran mayoría son simplemente repaso. Entonces, vamos a intentar hacer conmigo, chicos, las más difíciles, ¿no? Justamente las que ustedes digan, ¿sabe qué profesor no pude? ¿Sabe qué profesor no me salió? Y ahí vamos a intentar pensarlas juntos, ¿ya? De preferencia en PDF, ¿ya? De preferencia en un PDF o también puede ser en un TXT si quieren hacer directamente códigos, ¿no? Aunque algunos requieren hacer análisis, creo, ¿no? Determinar la complejidad de los algoritmos, ¿no? Este, este que está acá es simplemente el repaso, hacer ah, algunos algoritmos sencillos, ¿ya? Lo que diga acá, creo que acá solamente nos pide implementar. Creo que hay otra lista. A ver, déjenme abrir las listas.
A ver, déjenme abrir todas las listas, ¿ya? Estas generalizaciones y TDA. Encontrar, implemente las funciones utilizando templates. Implemente las clases utilizando templates. No, esto es solamente generalizaciones y TDA. Vamos a ver qué más tenemos. Eh, a ver, este le pide también TDA. ¿Ya? Este nos pide también TDA. Y archivos, ejercicio de archivos, ejercicio de cadenas. Esta parte, como les comento, chicos, es más que todo repaso. Ya. Este es TDA. Oye, ¿qué pasó acá? Cadenas. Ya. Acá hay cadenas. Ya. Parece que no hay nada de... El uno debería ser el de análisis, ¿no? A ver qué dice acá. Ejercicio 1, suma y promedio de números. Parece que en el ejercicio 1 tenemos que buscar la notación O de cada cosa. No lo dice explícitamente, pero parece que sí tenemos que encontrar la notación O de cada cosa. Buscar el mayor, igual inválido, logarítmica, búsqueda binaria, arreglo ordenado. Ahí está. Claro, en el ejercicio 1 tenemos que hacer el análisis de todos los algoritmos, ¿no? O sea, buscar su complejidad, ¿no? Ajá, en el algoritmo 1 tenemos que hacer la complejidad de todos y luego implementar algunos algoritmos y también chequear la complejidad. Yo creo que la lista más complicada va a ser esta, porque creo que es el tema nuevo que estamos nosotros utilizando. Y vamos a intentar, chicos, darle un tiempo a esto la semana pasada, ¿ya? Chicos, si por ahora nosotros nos retrasamos, yo no tengo ningún problema en, aunque sea, hacer algunas horas adicionales algún fin de semana con ustedes, ¿no? Lo importante, chicos, es que nosotros eh, entremos a nivel, ¿no? Como yo les comento, este curso es el antes y el después de su vida como programadores, ¿no? Entonces, vamos a intentar reforzar todos los conceptos con todo lo que podamos, ¿no? Libros adicionales, videos adicionales si es que desean. Voy a intentar buscar alguna lista de reproducción interesante en internet donde expliquen también estos temas. Voy a intentar pasar eso también para, para ustedes. Y si es que es necesario, hasta clases de reforzamiento conmigo, ¿no? Supongo que en este curso también hay talleres. La verdad no estoy muy enterado porque primera vez que enseño el curso. Pero me imagino que también debe haber talleres, debe haber ese tipo de cosas como había en P1 y en P2, ¿no? Entonces, desde allá, yo les recomiendo pensar un tiempo extra para que ustedes vayan a esos talleres, ¿no? Nuevamente, yo les recuerdo que este curso requiere mucho más esfuerzo del que ustedes hicieron para Prora 1 y Prora 2.
¿no? Este curso sí requiere una dedicación bien alta de ustedes, ¿no? Esta parte, esta primera semana es relativamente sencilla, pero desde la semana siguiente para adelante las cosas se hacen un poquito más complejas, ¿ya? Entonces aprovechen este fin de semana, intenten hacer todos los ejercicios, veamos en qué parte ustedes están fallando, ¿ya? En qué parte se les está haciendo complicado y veamos qué medidas podemos tomar, ¿no? ¿Ok? Entonces, chicos, eso sería la clase de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Les recomiendo más que todo, por lo menos para la parte de archivos, sigan el libro que les voy a pasar. Está mucho mejor explicado y está mucho mejor que lo que... Hasta el día domingo, ¿ya? Voy a crear la actividad y hasta el día domingo para que ustedes puedan realizarlo el fin de semana tranquilos, ¿ya? El día domingo yo prefería que me lo entreguen a eso de las 8 de la noche más o menos. ¿Ya? Sí, solo una hoja. Va a ser algo informal, chicos. No tiene que ser algo con carátula, con cosas así. Algo más así, tipo amigos, ¿no? Ustedes me presentan esto y me dicen, esto lo he hecho así, ha salido tanto, esto he hecho así, este sabe qué, no sé por dónde hacerlo. Este en este he intentado esto, si es que, por ejemplo, ustedes cogen un algoritmo y quieren hacerle un análisis y no puede, pongan, aunque sea su intento fallido, ¿no? Profesor, intenté hacer esto, pero no entiendo por qué este bucle, cuál es la complejidad de este bucle, porque está multiplicando por 2 la variable y luego la está dividiendo por 2 dentro del mismo bucle, ¿no? Cosas así. Si es que no pueden resolver algún ejercicio, pongan algún comentario de la dificultad que encontraron en ese ejercicio, ¿ya? Y lógicamente, háganlo ustedes mismos, ¿no? Como les digo, no es obligatorio que presenten todos los ejercicios, tampoco es que el que presenta todos los ejercicios bien tiene la nota máxima y el que presenta a medias tiene la nota mínima. Presentas todo, tienes la nota máxima. Si algunos de los ejercicios eh, no llegaste a la respuesta y lo intentaste, también tienes la nota máxima, ¿no? No es que no se preocupen en resolverlo como sea. Preocúpense en resolverlo bien y si es que no llegan a resolverlo, pongan algún comentario, igual tienen la nota máxima, ¿no? El truco de los ejercicios es que nosotros entendamos, avancemos, eh, chequemos nuestras propias limitaciones, nuestras propias dificultades, ¿no? Ya en el examen sí van a tener que hacer las cosas bien hechas, ¿no? Entonces los ejercicios no es para que mueran, sino simplemente es para que ustedes mismos estén conscientes de hasta dónde están llegando, hasta dónde están entendiendo. ¿Ok? Entonces, dime, Gohan, en el PDF hay porcentaje para la impresión. La impresión, a ver, vamos a ver. Esta línea es un tiempo, ¿ya? Es, esta línea es análoga a hacer un cout, flecha, max, ¿ya? Es un tiempo. Este porcentaje, ¿qué cosa, en sí qué cosa hace? A este max le asigna un determinado formato. Podría ser dos, ¿no? Formatear e imprimir, ¿no? Podrían ser dos tiempos, pero nosotros tomémoslo como solamente un tiempo, ¿ya? Ajá, justamente ese print sería dos tiempos, ¿por qué? Porque este porcentaje está formateando y este está imprimiendo, ¿no? Aunque está concatenando, ¿no? El porcentaje es una concatenación. Incluso hasta podría ser tres esta cosa.
Incluso hasta podría ser 3, porque este max se está formateando como un entero y luego se está concatenando y luego se está concatenando al máximo y luego se está imprimiendo, ¿no? Incluso hasta podría ser 3. Como les digo, chicos, eso depende del autor. Ustedes tómenlo como si fuese un COUT, ¿no? Esto sería como hacer un COUT máximo y max, ¿no? Entonces, acá sí serían, claro, dos tiempos, ¿no? Un tiempo para imprimir esto y un tiempo para imprimir esto, ¿no? Ya tómelo como si fuese dos, no hay ningún problema. No, tienen que resolver todas. Esta y esta. Son 5 hojas de ejercicios. Hay harto que hacer, chicos, ¿ya? La mayoría son cosas triviales, la verdad. La mayoría son cosas triviales, son repasos, ¿no? No le, como les digo, este curso requiere mucha dedicación de ustedes y bueno, son hartos las hojas de ejercicios, ¿no? Son hartos las hojas de ejercicios. La mayoría son cosas triviales, son repasos, son cosas que ya han visto en Algorítmica 1 y en Algorítmica 2, ¿no? De preferencia PDF o si no un archivo .txt, ¿no? Yo, yo ni siquiera manejo Word, así que más fácil va a ser PDF. Connotación sigma. Sigma, todo es O grande. Ajá, como un for, todo es O grande. Sigma es otra cosa. Sigma es O de sigma. Sigma es el... No, el sigma es cuando tú tomas el mejor caso. Y el mejor caso es cuando tú dices que cuáles son las condiciones de tu algoritmo para que más rápido salga del bucle, ¿no? Entonces, tal vez estás confundiendo un poco. Este while que está por acá, digamos, es, ustedes tienen que tomar en cuenta el peor caso. O sea, de qué forma es nuestra entrada, de tal forma que este while se ejecute la mayor cantidad de veces, ¿no? Que, que esta condición se cumpla casi siempre, en otras palabras, ¿no? De repente tiene que recorrer todo el arreglo para que solamente en algún caso no se cumpla, ¿no? Entonces ustedes tienen que tomar siempre el peor caso, o sea, el caso extremo en que esto se cumple para todos los elementos excepto para el último. Entonces, si es que este vector tiene una longitud n, esto se va a cumplir n veces, ¿ya? El mejor caso es cuando a la primera se cumple, ¿no? Y simplemente este pedacito se hace una sola vez, ¿no? Ah, claro, y el mejor caso era omega, no era sigma. Entonces, por ahí el sigma ya me ha confundido. ¿Qué pasa sigma? Sigma es una cosa como una S, creo. El mejor caso era omega, ¿no? La notación, todo eso, chicos, es notación O grande, ¿ya? O sea, piensen nuevamente, como les digo, en el peor caso. ¿Ya? Lo más seguro es que tengamos que ver esto un poquito más detenidamente, así que lo más seguro es que gastemos por lo menos una hora la siguiente semana viendo alguno de estos, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahora sí, chicos, es eso, ya son las 11. La mayoría tiene clases ahorita, así que nos vemos el día lunes. Cualquier cosa, cualquier comentario, también no hay ningún problema, me pueden escribir al correo electrónico o mediante el delegado, ¿no? Al delegado, todavía no le mandé un mensaje al delegado, pero le voy a mandar un mensaje ahora, justo a Cristian, para que tenga mi número, ¿ya? Dime, Cristian, ¿de cuántos son los grupos? Mañana yo tengo
la reunión con el coordinador para que a mí también me tire todas las dudas sobre el curso, ¿ya? Mañana después de la reunión, yo te aviso a ti que eres el delegado y tú mediante el chat les puedes avisar a tus compañeros para que vean cómo formar los grupos, ¿ya? Entonces, mañana tengo reunión, es por la tarde, creo que es a las 7 de la noche. Saliendo de la reunión, yo voy a saber todos los pormenores y ahí yo te comunico a ti. ¿Ok?